Buenos días a todos y bienvenidos a esta edición de Instituciones en Línea aquí en el plató de Africa Media. Actualidades gubernamentales de países africanos. Empecemos con Guinea Ecuatorial. El sitio oficial habla de la clausura de la séptima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de ACP. Tras 2 días de debates y reuniones a puerta cerrada, se llevó a cabo el cierre de la cumbre con el discurso del presidente de la Nación, Su Excelencia Obiangema Mbazogo. Las relaciones con el socio prioritario de la ACP, la Unión Europea, centraron el debate en esta ocasión. Las aspiraciones del grupo ACP van más allá de la Unión Europea, declaró el presidente en su discurso en el que expresó las conclusiones extraídas durante la reunión. En Camerún, el sitio oficial indica la vuelta del presidente Paul Biya de Malabo. El presidente de la República, al que acompañaba a su esposa, señora Chantal Biya, recobró Yaoundé el viernes 14 de diciembre de 2012 por la tarde, de vuelta de Malabo en Guinea Ecuatorial, donde tomó una parte activa en la séptima cumbre de los países de África, Caribe, Pacífico, ACP. En Congo, la página oficial subraya que la ONUDI está dispuesta a sostener el desarrollo industrial. La República de Congo y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, multiplican estrategias de fortalecimiento de su cooperación bilateral con vista al desarrollo industrial en Congo. Los mantenimientos con el presidente de Estado, ministro de Desarrollo Industrial y de la Promoción del Sector Privado, Isidore Bouba, tuvo con el director general de esta organización, señor Kandé, al margen de los trabajos de la 40ª sesión del Consejo de Desarrollo Industrial de la ONUDI, valorada recientemente en Viena, en Australia, les permitió a ambas personalidades evocar los servicios diversos de los que dispone esta organización y los que podrían aprovechar en Congo. Gabón, el sitio oficial indica que Gabón es nuevo miembro de la Federación Internacional Automóvil. Al final de la Asamblea General Anual de la Federación Internacional Automóvil, FIA, que tuvo lugar en Estambul, en Turquía, del 3 al 7 de diciembre de 2012, la República Gabonesa vio a su demanda afiliación concedida y hace un nuevo miembro completo de la FIA, conocida en el mundo entero por sus acciones de prevención de la seguridad vial y por la organización de las más importantes pruebas deportivas automóviles y homologadas. Por esta afiliación, Gabón particularmente piensa mejorar su seguridad vial al final, abrir las posibilidades de desarrollo y el puerto automóvil. En Togo, el sitio oficial revela el pésame del presidente. El presidente Faure Gnassingbé dirigió el viernes por la tarde su pésame a las familias de las víctimas del tiroteo que hizo a una 30 de muertos, del que estuvieron una mayoría de niños en Estados Unidos en una escuela elemental de Newton. Es un horror y consternación que me enteré el tiroteo en Connecticut. Expreso mi pésame sincero y miembro del pueblo de Togo, en nombre del gobierno y en nombre personal, declaró el jefe de gobierno. Siempre en Togo, el mismo sitio habla de la apertura de la reunión ministerial. La reunión ministerial de los países miembros del Consejo de la Armonía se abrió el sábado en Niamey, en Níger, en preludio a la cumbre que se celebrará el lunes 17 de diciembre. Togo es representado por el ministro de Asuntos Exteriores, Elliot Owen, y por el de la Economía y las Finanzas, Ote Ayaso. Puesto en sueño durante 2 décadas, el Consejo de la Armonía intenta reactivarse y encontrar su entre CEDEAO y UEMOA. En Ghana, el sitio gubernamental habla de la séptima cumbre ACP. El presidente John Dramani Mahama invitó a los estados de ACP a sacar provecho de su colaboración estratégica para mejorar la cooperación sur-sur y con la aparición de los poderes económicos. Dijo que el movimiento reinventaría el grupo ACP para hacerlo actor internacional viable en un mundo rápidamente cambiante. El presidente Mahama puso
pasó lista en la 7ª cumbre de jefe de Estado ACP y el gobierno en Malabo, en Guinea Ecuatorial, que era bajo el tema general, el futuro del grupo ACP en un mundo cambiante, desafíos y ocasiones. Terminemos esta edición con Burkina Faso, donde la página oficial habla de mantenimiento entre el primer ministro y los observadores de la Unión Africana. El primer ministro, su excelencia Luc Adolphe Thiaw, sucesivamente recibió en audiencia el 30 de noviembre de 2012 el antiguo primer ministro ruandés y el embajador de Australia cerca de Burkina Faso, que reside en Accra. Con 2 hombres, se trató por una parte de la observación de elecciones del 2 de diciembre y por otra parte la cooperación bilateral. Señoras, señores, aquí es donde ponemos un término a esta edición. Gracias por seguirnos. Buen inicio de semana a todos.